Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Bueno, yo os traigo un interactivo bastante especial, estamos entrando en un portal bastante bonito, con unas energías como muy de renovación. Estamos entrando en el portal del solsticio, ¿no? Es un momento de cambio, de transición, es de movimiento energético también, mientras en una parte del mundo comienza el verano, en otra pues el invierno, ¿no? Y entonces hoy quería hacer este interactivo para recordarte que no importa en qué estación estés fuera, es decir, en qué estación estés en tu ciudad o donde vivas, lo importante es en qué estación estás por dentro, ¿no? Porque aquí en España, pues va a llegar ahora el verano, pero sin embargo tú puedes ser que estés sintiendo que estás atravesando un invierno interno, ¿no? Así que te voy a pedir que elijas no en función de la estación que se te presente ahora, sino de la estación que estás atravesando ahora mismo, ¿vale? Porque puede ser que en tu vida estén haciendo una nueva luz, aunque todo parezca frío, ¿no? Así que, bueno, pues hoy te pido que elijas eso pensando en, no en tu país, no en el clima, no en la estación que toca ahora mismo, sino en tu interior, por lo que estás atravesando un poco, ¿no? Elige sintiendo desde la intuición y desde tu situación personal, ¿vale? Bueno, os presento las dos opciones. La primera opción es el corazón amarillo. El corazón amarillo representa la expansión, la luz, alegría y florecimiento, que sería el verano. Como te digo, no importa en la estación en la que estés, elige independientemente de eso, ¿vale? Con el tarot sabiduría de bruja. Y la opción número 2, corazón azul. El azul representa calma, intuición, sanación, descanso. Y en esta opción sería el invierno, con el tarot Darmansión. Pregúntate qué energía necesita acompañarte en este momento ahora. También comentarte, bueno, me he extendido un poco en la introducción porque quiero explicaroslo bien, que no elijáis por la estación que hay ahora mismo en vuestro país, sino por la que más os llame la atención. Y quería daros las gracias, por favor, gracias por estar ahí, por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por apoyarme en este proyecto cada vez, bueno, pues está creciendo más. Así que muchísimas gracias a todos. Pues elegid una de las opciones. Puede ser que igual os resuenan hasta las dos, porque igual, bueno, pues estéis atravesando momentos de invierno y verano a la vez, ¿no? Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitas más tiempo y también os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción. Opción número uno, corazón amarillo. Bienvenida, bienvenido a tu lectura. Bueno, si elegiste, perdón, el corazón amarillo, os pido perdón si en algún momento igual tengo que parar o toso porque estoy con la alergia un poco perjudicada, ¿vale? Así que, si elegiste el corazón amarillo, como te digo, voy a ver antes de nada las energías. Tu alma está en un ciclo de expansión. Yo siento que este solsticio que viene ahora para ti, el solsticio empieza ahora en estos días, el cambio de estación es el 21 de junio, mañana, pero dura unos días, es decir, bueno, luego también está San Juan, el 24 de junio, dura unos días, no es solamente un día. Esas energías, bueno, se mantienen ahí un tiempo. Entonces me habla de eso, ¿no? Siento que se abre para ti una etapa donde vuelves a sentirte viva, vivo, más libre, más conectada contigo, conectado. Y este solsticio yo siento que trae luz a lugares de tu vida que estaban esperando despertar también. Viene con movimiento y claridad. Vamos a ver las energías. Opción número uno, corazón amarillo. ¿Qué energía hay ahora mismo en ti? Verano. Opción número uno, corazón amarillo.
Vamos a ver un poco, voy a ver un poco tu energía. Mira, ves riqueza, vida marina. Yo siento que es como que también te estás dando tu sitio, tu espacio, o te lo has dado en este tiempo. Es decir, has sabido comunicar tus sentimientos, tus emociones, porque la vida marina también me habla mucho de tus emociones, ¿vale? Fuego. Yo te veo con una energía muy fuerte, con una energía además de expansión, como te digo. Además, el 8 me habla de la fuerza en el ignición, ¿ves? Es algo muy potente lo que la energía de aquí. Siento que puede ser que hayas estado en momentos de soledad, como en un desierto, sin saber hacia dónde ir, pero va a cambiar tu vida y está cambiando ya. Mira, movimiento, aire, ¿ves? Es lo que te estoy diciendo. Yo veo aquí movimiento, ya te lo dije, nada más abrir la lectura. Siento que hay aquí movimiento, cambios para bien. Viene una energía de claridad, de renovación, de impulso. Y también siento que de verdad y de expresarte con esa vida marina. Es decir, no me voy a callar más. Voy a ser muy clara, muy claro, con todo lo que siento. Muchas veces me guardo las cosas para mí y eso no me viene bien, porque no pongo límites o porque no me expreso con claridad. ¿Vale? Es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver con el tarot. Opción número uno, corazón amarillo. ¿Qué energía te va a traer este solsticio de verano o invierno? Porque ya te digo que da igual donde estés. Vamos a ver la energía del solsticio para ti en general. Da igual si estás en un hemisferio o en otro, o en otro. Perdón. Opción número uno, corazón amarillo. ¿Qué energía trae para ti este solsticio? ¿Ves? Es que me sale todo el tiempo movimiento. Has tenido indecisiones, no has sabido hacia dónde ir o has estado como muy parada, parado este tiempo. Pero me habla aquí con este hecho de bastos de ese movimiento. Las cosas van a cambiar para ti. Me sale mucho el movimiento, el aire, como el aire también son los pensamientos. Entonces, como darte cuenta de lo que verdaderamente mereces, de lo que verdaderamente quieres, como mucha claridad en tu vida, como luz. También me hablan de esa luz en la oscuridad, de expansión, crecimiento, como te he dicho antes. Yo siento que aquí hay mucha transición para bien, ¿no? Es decir, hay mucha. Siento que estabas como dormido, dormida, pero aquí se empieza a florecer algo muy bonito para ti. Yo siento que este ciclo te invita a recuperar tu alegría, tu crecimiento. Mira, ¿ves? Me habla de esa fuerza. ¿Fuerza para qué? Para salir de donde estás, de los bloqueos. Fíjate, la fuerza y el 8 de espadas, ¿no? Me habla de eso. Voy a tener la fuerza necesaria para desbloquear situaciones o para desbloquear emociones, para sentir, para fluir, para integrar esas emociones, para creer en mí, para avanzar con este 9 de copas, para brillar. Fíjate, esta persona, esta bruja está en la playa. Yo siento que es como con este cangrejo, me habla mucho como de esas emociones. El juicio es como un darte cuenta, como una revelación. Se te van a revelar ideas, sensaciones, emociones. Es decir, como voy a integrar lo que siento, voy a darme cuenta de lo que necesito, de lo que merezco, de lo que me hace feliz, de lo que no. ¿Vale? Veo un cambio, una renovación muy, muy bonita. Yo siento que es que vas a brillar bastante después de que vienes de momentos bueno, de no sentirte a lo mejor valorada o valorado o de luchar mucho con esa resistencia contigo. Puede ser que vengas incluso em, de una transición muy grande, de un dolor muy grande, porque a lo mejor se haya roto una relación o porque a lo mejor se haya roto, bueno, pues algo que has pasado ahí que ha sido muy duro, un duelo a lo mejor, o un corte bastante marcado con alguien, con algún amigo, amiga. Siento que es como que ahora vas a priorizar tu amor propio. Fíjate, me sale mucho el as de, o sea, me sale eso también, el amor propio, ¿no? El as de copas y el diablo me habla mucho del poder, pero a la vez me habla mucho de darte cuenta de las personas tóxicas que tienes a tu alrededor o de relaciones tóxicas, ya sea de pareja, amigos, familia, y mirar por ti. Estás en un momento, como te digo, de mucha transición, pero que te va a traer mucha riqueza espiritual, ¿no? Es lo que me dicen. Yo te veo aquí en un cambio bastante bonito. Después de un tiempo sosteniendo tanto, porque el 7 de bastos y aquí este 10 de espadas me habla de mucho sostener, de mucho de mucha contención y de mucho aguante, también te digo. Ahora siento que empieza en ti una etapa de apertura, ¿no? De cambio muy grande.
Es que eres muy protectora, protector. Eres una persona que yo siento que a veces te olvidas de ti. Mira, si tienes hijos en algunos de los casos, me sale ahí la madre, la protectora. Si no tienes hijos, me habla de eso, de que eres, no sé por qué, hay tanta luz. Espera, voy a mirar a ver la cámara porque está dando demasiada luz y no sé si, a ver, un momentín. Vale, no sé por qué me ha dado un error. He bajado un poco el brillo de la cámara y me ha dado un error. He tenido que parar y bueno, retomar otra vez la grabación, ¿eh? Os lo digo por si ha pasado ahí algo, porque salía como un error ahí como raro. Pero bueno, sigo con la lectura. Como te decía, siento que vas a estar ahí como protegiendo mucho tu familia, tus seres queridos. Si tienes algún hijo, alguna hija, mira, me hablan mucho de conexión con el padre o la madre de tu hija. Es que me sale aquí el rey de oros y la reina de oros, con lo cual, si no puede ser que encuentres pareja, si no tienes, si adáptalo porque veo varias opciones. Yo veo ahí momentos compartiendo, mira, para algunos a lo mejor les suena esto, ¿eh? Para otros igual no. Si tienes hijos, yo siento que vas a estar tiempo compartiendo con el padre o la madre de tus hijos, ¿vale? Porque me sale aquí el sol y el tres de copas. Si no tienes hijos, me habla ahí de como de encontrar pareja o de también puede ser que igual no sea el padre o la madre de tus hijos, sea hay una persona que te va a dar bastante estabilidad. Yo veo un compromiso con esta persona si quieres enamorarte. Si no te quieres enamorar, pues me habla de reencuentros con personas que a lo mejor te aportan mucho, pero yo veo ahí como un amor para algunos, ¿eh? Bastante marcado. Veo celebraciones, veo que como que va a salir ahí el sol, fíjate, es que el sol, bueno, el sol siempre es parte del verano y veo ahí como celebraciones, como que vas a estar muy bien. Veo ahí como, bueno, pues que te reúnas con tus seres queridos, familiares, amigos, personas que te aportan bastante, ¿vale? Eso es lo que veo. Nuevos vínculos también. Yo siento que es como que va a llegar alguien nuevo para ti en el amor, puede ser para muchos de los casos alguien que no conoces, porque hablamos de este solsticio, pero puede ser toda la época de verano o de invierno, ¿no? Que son 3 meses hasta septiembre. Yo siento que vas a tener más ganas de vivir, de expresarte, como que has estado un poco apagada, apagado. Mira, el mundo. Es que se te cierra un ciclo para ti. Se te cierra un ciclo después de momentos duros con esa torre, después de mucha frustración, después de estar muy estancado, estancada. Puede ser que incluso en el trabajo no te haya ido bien y vas a encontrar un nuevo trabajo o vas a estar mejor en el trabajo, vas a tener como más oportunidades laborales o económicas también, porque veo en algunos de los casos también hay que se te abren puertas económicas, ¿vale? Después de mucha frustración. Yo en esta opción estoy viendo también una declaración bastante importante. Puede ser de tu pareja, puede ser de una pareja que a lo mejor tienes hijos con él o con ella, porque me marca mucho ahí como lo de los hijos, o que os hayáis dado un tiempo y ahora retoméis la relación y volváis otra vez a estar bien, o que haya ahí otra persona que se presente en tu vida o que ya le conoces, que venga con una proposición. Sea como sea, veo como algo nuevo, un nuevo comienzo con este mundo y y esta torre es como un quiebre para bien. Fíjate esta bruja con este mundo que está lanzando el sombrero al aire, en la playa, y yo siento que es como también te están pidiendo que hagas algún tipo de ritual, ¿vale? Sobre todo de cara a San Juan o en estos días, que te vayas a la playa si puede ser, o a algún sitio que conectes con la tierra y que dejes todos tus problemas ahí, que se vayan todos tus problemas, que conectes con la tierra, fíjate, con ese movimiento, ¿no? Yo qué sé, como que lances al aire. El aire son mucho los pensamientos y también yo siento que a veces como los bloqueos, ¿no? Son las espadas en el tarot. Entonces, es como que me habla de que sueltes. Me está marcando todo eso la lectura siempre en esta opción. Que sueltes, que avances, que sueltes cualquier expectativa, que conectes con la tierra y que fluyas, ¿vale? Y puedes a lo mejor hacer algún tipo de ritual y si no quieres ir a algún sitio donde haya tierra, a la playa, a algún bosque, a algún sitio donde puedas conectar con la tierra físicamente, bueno, pues vete a alguna zona de tu casa que puedas poner una velita y a lo mejor tirar las cenizas al aire, piensa en aquello que ya no quieres, que quieres dejar ir, ¿vale? Me están hablando de eso. Me hablan mucho de el gran amor en esta opción, no sé, igual quieres enamorarte, pues yo siento que vas a tener muchas oportunidades en esta temporada, en esta estación sobre todo, ¿vale? Invierno o verano, depende de dónde estés. Me habla mucho de eso. Vamos a ver más. ¿Qué más me dicen?
Te dicen que te guíes por tu intuición. Eres una persona muy sabia, muy sabio. Hay puertas que se te abren para ti. Que te guíes también por tus emociones, porque también siento que eres alguien muy sensitivo, sensitiva. Me hablan también de eso. Este solsticio yo siento que enciende una parte de ti que estaba lista para despertar, ¿no? Y van a hacer ahora algo que te va a traer muchísima transformación para bien. También te dicen que medites, que conectes contigo, que son momentos de conectar con esa energía. ¿Qué es lo que quieres conseguir? El poder del propósito. Céntrate en eso que quieres conseguir. En perfecta armonía. Siento que vas a tener ahí unos momentos, unos días, semanas, meses, los próximos meses, que vas a soltar. Fíjate, lo que te llevo diciendo todo el tiempo. Mira, el 24 me sale el 24 de junio, ¿vale? San Juan. Yo siento que conectes mucho en estos días, ¿vale? Pero sobre todo la noche de San Juan del 23 al 24 de junio, con el fuego. El fuego es súper, súper el elemento poderosísimo para transformar y que hagas algún ritual ahí de quemar lo viejo. Es decir, escribe en un papel lo que no quieres, déjalo ir y lanza las cenizas al viento. Es que me lo están confirmando muchísimo esto. Deja ir aquello que ya no vibra contigo y lo sabes, y tu corazón sabe que esto ya no vibra contigo, déjalo ir. Puede ser un amor, puede ser eh, una situación, una persona, yo veo ahí que para algunos era una cosa, para otros otra, ¿vale? Un trabajo, yo veo algo ahí que, mira, nuevos comienzos se me acaba de caer, es que vienen nuevos comienzos para ti. Opción número uno, corazón amarillo, flexibilidad, se me acaba de caer. ¿Qué energías te traen este solsticio? Flexibilidad, vamos a ver más. Bueno, siento que estás muy protegido, protegida, que seas flexible con lo que sientes. A mí me habla mucho del amor, pero puede ser también tu amor propio. Yo siento que en esta opción es como que vas a tener una oportunidad con una persona, ya sea con una pareja que vuelve o algo se retoma. Yo veo algo así, ¿vale? Después del caos, de la tormenta, con esa torre aquí, es como quiebra aquello que ya no vibra contigo, fluye con la vida. A veces es necesario romper, tirar abajo los muros que nos bloquean, ¿no? Eres una persona muy sabia, muy sabio, y te están diciendo que estés tranquila, tranquilo, que sigas adelante, que todo va bien y que es momento de comenzar algo nuevo, ¿vale? Va a cambiar tu energía completamente. Has tenido que pasar por situaciones, por momentos difíciles y complicados, pero es como que ahora se te abre un mundo diferente y esto es para bien. Es una transformación que viene para ti para bien. Em, es que me habla mucho, ya te digo, puede ser un nuevo amor, puede ser una situación, a lo mejor es de dinero, que a lo mejor no estás bien. Es como que veo propuestas del universo, además, ¿no? Lo que me dicen, es decir, se te van a abrir cosas, situaciones, momentos buenos con el universo, es decir, el universo te va a traer eso, me refiero. Vale, vamos a ver más. Opción número uno, corazón amarillo, que te trae este solsticio. ¿Qué energías te traen este solsticio de invierno o verano? La realidad se refleja en ti. Siento que es como que ahora tienes otra perspectiva de todo. Yo te veo como más optimista también, una invitación a tu vida. Yo en esta opción siento que va a llegar una invitación a tu vida, sobre todo para hacer planes con alguien, ¿vale? Puede ser, como te digo, un amor, conocer a alguien, una nueva amistad, como celebraciones también veo en esta opción, ¿eh? Como que te va a invitar también el buen tiempo a hacer o bueno, si no hay buen tiempo porque no es el verano lo que llega, sino pues que vas a hacer como muchos planes, ¿vale? Se solicita tu presencia, es como que te dicen que seas auténtico, auténtica y que brilles. Ahora todo es posible. La vidente de la luz, guía interior, naturaleza intermedia, cooperación. Siento que vas a estar muy bien, brillando contigo, integrando tus sombras, tus luces. La vidente de los sueños, conciencia, manifestación y realidad transformada. ¿Ves? Yo siento que vas a transformar tu vida y una buena asociación. Yo veo que viene para ti una persona o que ya está en tu vida, pues ya te digo, una pareja, en algunos casos tema amoroso, que es como que vas a hacer muy buen equipo con esta persona. Puede ser a lo mejor una amistad o ¿vale? Adáptalo, porque no tiene por qué ser una pareja o una hermana, un hermano, alguien de tu familia que con el que vas a hacer muchos planes, que vas a sentirte muy bien, o una amiga, amigo, por ejemplo. Yo te veo como con muchos cambios positivos para ti, ¿eh? Opción número uno, corazón amarillo.
qué energías te trae este solsticio de invierno, verano. ¿Ves? Todo va a fluir. Con estos peces siento que todo va a fluir, que vas a avanzar, vas a crear la vida que te mereces y la vida que quieres con estas cigüeñas. Y yo veo avances, veo positividad en tu vida, cambios, planes. Puede ser que tengas alguna boda, ¿eh? O te cases incluso para algunos de vosotros. Veo ahí compromisos, pero también compromisos puede ser contigo, ¿vale? Yo esto es lo que quiero, me apetece mi vida transformar esto y esto, y lo voy a hacer, ¿no? Cambios, celebraciones, como te digo, a lo mejor algún cumpleaños para los que cumpláis años ahora en esta temporada. Felicidades, por cierto. Sabéis que los cumpleaños son una transición, también ahí hay una energía muy de cierre de ciclo, ¿no? De cambio de año. Em, Veo que vas a dejar atrás cosas que te agobian, situaciones dolorosas también. Veo que también vas a avanzar. También puede ser que salgan secretos a la luz, ¿eh? Porque yo te veo ahí como hablando con personas, construyendo la vida que te mereces si quieres. A lo mejor puede ser que salga algo a la luz sobre tus sentimientos, emociones o alguna verdad que descubras, algún secreto, a lo mejor escondido, que salga a la luz también, para muchos me dicen, ¿vale? Opción número uno, bruja amarilla. Voy a sacarte una carta de los animales, que me gusta mucho este oráculo. A ver qué te quieren decir. Opción número uno, corazón amarillo. Alma antigua, jaguar negro. Camina por la vida con confianza y gracia. Tienes un poder que va más allá de este mundo. Enfócate en lo que realmente deseas. Puedes crear tus sueños. Eres un alma antigua, eres una persona muy sabia, muy sabio, así que te dicen que sigas en esa línea. ¡Wow! Fuego. Es que en esta opción aquí hay mucha fuerza, mucho fuego, como te digo, te lo he dicho ya, la energía, ¿vale? Y es que me habla mucho de eso. Yo siento que te dicen también que conectes mucho con la noche del 23 al 24 de junio, San Juan, 24 de junio. Si quieres materializar o manifestar algún amor, te dicen también, o que a lo mejor se vayan problemas de pareja, o que encuentres el amor verdadero, o a lo mejor el amor contigo, ¿no? Te dice que conectes con esa noche, San Juan, y en estos días del solsticio, ¿vale? Tigre, elijo ser imparable. Mi pasión es mi poder. Soy audaz, soy valiente, poderosas fuerzas vienen en mi ayuda. Puedes decirte cuando te levantes por la mañana, por la noche, soy imparable, elijo ser imparable, mi pasión es mi poder, soy audaz, soy valiente, poderoso, ¿vale? Te lo están recomendando. Voy a sacar otra carta, me dicen. Poder, oso, grizzly, 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 no sé qué tipo de oso es este. Soy indestructible, honro mi intuición y voy a donde me lleva. El amor y la gentileza son mis verdaderas fortalezas. Nunca me doy por vencido, triunfaré. Te dicen que pese a la adversidad, que pese a las dificultades, a lo que te has enfrentado últimamente, a lo mal que lo has pasado, vas a triunfar, que no te desanimes, que confíes en tu poder. Eres alguien muy valiente, eres alguien muy resiliente. En tu situación muchas personas no hubieran avanzado ni la mitad y tú has transformado todo lo malo en bueno. Es decir, has sabido reinventarte, has sabido construir una nueva vida, siento, estás en esa línea, así que por favor siga adelante, me dicen, y esta estación de verano o de invierno, dependiendo de dónde estés, pero bueno, a mí me habla aquí de la energía de verano, que es el corazón amarillo, llegan cosas muy buenas para ti en estos meses, días, semanas, la energía del solsticio te va a traer cosas muy buenas. Opción número uno, corazón amarillo. Si te ha gustado la lectura, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, ponme un corazoncito para decirme qué opción has elegido, corazoncito amarillo o con corazoncito azul, ¿vale? Y comparte el vídeo con alguien, el enlace, si crees que le puede ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño. Voy a sacarte por último un consejo. Opción número uno, corazón amarillo, un consejo para ti. Fíjate, yo siento que es que vas a salir renovada, renovado. Me están diciendo también que conectes mucho con el agua. Estos días también el agua es un elemento muy importante. Así que si puedes bañarte en algún río, en alguna playa, o bueno, o si no, darte alguna ducha en tu casa, un baño, te vendrá muy bien. Cuando te bañes, cuando hagas esto, imagínate que toda la energía negativa se va y puedes decirlo en voz alta. Con este baño
toda mi energía negativa, todos mis bloqueos, los libero, se van, prosperidad y abundancia. Es que fíjate, es que yo siento que viene para ti algo muy bueno, renovación, un deseo también que a lo mejor quieres hacer realidad. Así que te dicen que no te desanimes. Opción número uno, corazón amarillo. Hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Espero que te haya ayudado. Y nos vemos en próximos interactivos. Normalmente, como siempre os digo, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subirlo, grabarlo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Feliz solsticio y todo lo mejor para ti. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Opción número 2, corazón azul. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, si elegiste esta opción, el corazón azul, tu alma yo siento que entra en un ciclo de recogimiento y profundidad, por eso es invierno, ¿no? Vamos a ver las energías antes de nada, a ver qué me dicen, pero bueno, ya siento esa energía, ¿no? De que el solsticio te invita a volver a casa, a tu centro, a tu verdad, a tu calma, ¿no? Vamos a ver. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué energía trae este solsticio para ti ahora mismo, ya sea de invierno o de verano? Alquimia magia, ¿ves? Yo siento que hay una transformación que viene, pero viene desde un recogimiento, desde creer en ti, desde manifestar tus deseos con esa magia, pero interna, ¿no? Siento que no es tiempo de avanzar, es tiempo de sostener, es tiempo de estar contigo y creer en ti. Mira, principios, ¿ves? Yo siento que es eso, como mantener esos principios, como estar contigo, saber lo que quieres, lo que no quieres. Tiempo de escucharte también me dicen, ¿vale? ¿Ves? Vida, aliento. Siento que es como, tengo que estar en un proceso de transformación, pero conmigo. Viene una energía como muy de, también de limpieza emocional, estoy sintiendo en esta piel, ¿vale? Me llama mucho el ermitaño. Mira, limpieza, tormenta, ¿qué te estoy diciendo? Esa limpieza, ¿no? Es hora ya de cerrar ciclos que ya cumplieron su función, también siento. Es hora de transformar la situación, pero transformarla desde un momento de calma, un momento de recogimiento, como te digo, de saber qué es lo que quieres. Vamos a ver con el tarot. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué energías te trae este solsticio, ya sea de invierno o de verano, que viene para ti esta temporada? ¿Qué energías nuevas te trae este solsticio? El ermitaño. Bueno, es que me parece increíble. Os acabo de decir que es como ese ermitaño, ¿no? Ese recogimiento. Creo que os lo he dicho. Es que si no os lo he dicho, lo he pensado, porque a veces me llegan las cosas y no lo digo. Creo que sí que os dije como el ermitaño, ¿no? Ese recogimiento con tu luz. Igual no lo llega a decir, pero estaba pensando en él, en este ermitaño. Me venía mucho la carta del ermitaño, del recogimiento, de valorarte también, de encontrar tu luz que va contigo y de huir de aquellas personas o de aquellos conflictos. eh, que tienes en tu vida, ¿no? No te generan bienestar. Hay que sanar, porque sanar es transformarse y evolucionar, y a veces duele, pero es parte de este proceso de avanzar, ¿no? Me dicen. Bueno, yo veo que sí, que llevas tiempo cargando con situaciones, como muy agobiada, agobiado te veo, resistiendo, pero también te dicen que es momento de ser sincera contigo o sincero, de tener la fuerza necesaria para avanzar, pero para avanzar, avanzar a veces implica eso, huir de a lo mejor de esas situaciones que te generan frustración, que estás aguantando y sosteniendo que ya no vas a poder más y descansar. Que descansar no es rendirse, descansar es buscar esa fuerza para expresarte con claridad, para volver a ti y puede que este tiempo te traiga mucha intuición, también siento, te traiga como verdades profundas y verdades que a veces duelen, pero es súper necesario para continuar. Mira, yo siento que te va a doler a lo mejor este tiempo, pero es que es muy necesario, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Esa calma, ese recogimiento, como es invierno, ¿no? De estar en casa a lo mejor, de invernar, de buscar, pues eso, lo que te hace feliz, lo que no es bueno para ti, transformar tu vida con esa magia, con esa alquimia. Me hablan de todo eso en esta opción. Es bonito, pero a la vez duele, sí, pero es necesario lo que te digo, ¿vale?
Yo siento que aquí hay cierres muy importantes que hacer, ¿vale? Puede ser a lo mejor que tengas alguna relación tóxica por ahí cerca, tanto de pareja. Mira, el mundo, estaba pensando también en el mundo, cierres importantes que hacer. Tienes que hacer ahí cierres importantes en tu vida para tener un éxito. Para tener un éxito hay que cerrar y concluir. Pues a lo mejor con ciertas situaciones, un trabajo, una pareja, un amor. Sí, es que es súper importante. Mirar hacia ti, hacia aquello que deseas, sobre todo tener claro lo que no quieres en tu vida, ¿eh? Es como que siento que también esto te va a traer mucha paz. Dolor, pero paz. ¿Ves? Otra vez el mago. En muchos de los casos me habla de parejas o de situaciones a lo mejor con parejas que no te han ido bien o personas con las que no fluyen las cosas y sigues ahí enganchado o enganchada, ¿vale? Me habla mucho de conexiones, si no, pues puede ser a lo mejor un trabajo, una relación que tienes ahí con alguien, aunque no sea de pareja. Es como que yo siento que también te vas a tener que encontrar a ti misma, a ti mismo, vas a tener que enfrentar también miedos. Ahora me está viniendo mucho la carta de la luna, ¿vale? Miedos, vas a tener que integrar tus sombras. También te va a traer mucha paz, al igual que que dolor, ¿no? Al final, cuando transites por esas emociones, con esta estrella, con esa luz, vas a lograr esa paz, ¿no? Pero es súper necesario hacer este trabajo de transformación, porque este invierno interno no viene para apagarte, viene para que vuelvas a renacer, que vuelvas a tener esa luz interior que a lo mejor ahora está un poco apagada y que a lo mejor no brilla como a ti te gustaría. Puede ser también tema familiar o es necesario hacerlo. A mí esta rueda de la fortuna me habla también de poner límites, de mirar hacia ti con esta reina de espadas, de integrar todo eso, ¿no? Y todo esto viene para devolverte partes de ti que se habían perdido. Y siento que es como que va a llegar el momento de florecer. Lo harás desde un lugar mucho más verdadero, pero todavía ahora mismo no es el momento, va a ser más adelante. Mira, el sol, ¿ves? Siento que sí, pero ahora mismo concéntrate en estar bien contigo, en sanar y sobre todo concéntrate en estar, bueno, con tu familia, tus seres queridos o las personas que te aportan, ¿vale? Y te quieren. Y es como que tienes que decidirte, ¿vale? Hacer como una limpieza en tu vida, lo que ya no vibra con esa tormenta que me salió aquí, que a veces duele, lo que ya no vibra contigo hay que limpiarlo. Con ese mundo, hay que cerrar ese ciclo, es necesario, me están diciendo tus ángeles y tus guías, es súper importante que hagas este trabajo de sanación. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué energías te trae este solsticio de invierno-verano, dependiendo de dónde estés? Raíces de abundancia, conecta contigo, con tu abundancia, con tu crecimiento, con tu expansión. Céntrate, porque las raíces de abundancia también nos habla de la tierra, de centrarte. Puedes ir o acudir a algún sitio donde haya tierra, un bosque, no sé, conectar con esa tierra, hacer alguna meditación de enraizamiento también. Siento que tienes muchos motivos para ser feliz, pero tienes que creer también en ti. Vas a sentir el mundo mucho estos días, ya llevas sintiendo el mundo mucho tiempo, llevas, yo siento, meses de esa sanación profunda. No ha sido fácil. Yo siento que en muchos de los casos, para algunos, a lo mejor desde enero, febrero, desde que empezó el año, llevas ahí en una transición muy grande con este 13, pero te hablan de que sientas ese mundo, que a veces el mundo no es fácil, que a veces duelen muchas cosas, pero que integres esa sombra, ¿no? Que te abras a ese descubrimiento, que vibres en armonía y que vas a tener ahí una hermosa liberación, pero primero tienes que centrarte en ti. Las posibilidades son infinitas y eres alguien muy poderoso. Va a haber ahí un movimiento poderoso, pero más adelante, ¿vale? Es lo que te están diciendo. De momento, céntrate en ti y en eso que quieres cambiar y transformar. Y con ese ermitaño, mirar hacia ti, hacia tu interior, hacia tus deseos, hacia tus luces y tus sombras. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué energías te traen este solsticio de invierno-verano, dependiendo de dónde estés? Vas a tener éxito con esa magia. Pero la magia también lleva un proceso de transformación con esta alquimia, ¿no? Entonces me habla un poco de eso, de transformar lo positivo, lo negativo a positivo, los cambios que tienes que hacer. Vas a tener éxito, fíjate, te lo acabo de decir y me ha salido ahí el 6 de bastos. Sé flexible contigo, otra vez el caos, la tormenta. Puede ser que estés atravesando una tormenta muy grande, te lo vuelvo a decir, pero al final me salió el sol ahí, va a salir el sol, aunque no lo creas, el arco iris está detrás de las nubes, pero primero hay que hacer esa limpieza, súper importante, de verdad.
aunque a veces cuando estamos atravesando estas tormentas no vemos la luz del sol y pensamos que esto va a ser eterno, mira, con este desierto, soledad, pero me dicen que no te preocupes, que sí que va a salir el sol en algún momento, pero tienes que creer, tienes que avanzar, tienes que transitar por esa tormenta y también apoyarte en tus seres queridos, en si necesitas ayuda psicológica o si necesitas una terapia, por favor, hazla, acude a un profesional de la salud mental o si necesitas, bueno, pues medicación o acudir a un médico también, súper importante, me dicen, pero lo que te están diciendo básicamente es que esa tormenta es necesaria, que estás viviendo ahora y que vas a vivir próximamente en los próximos días, semanas, pero tienes el paraguas contigo, o sea, tienes un paraguas y ese paraguas radica en encontrar tu luz, encontrar tu esencia, vas a salir fortalecida de esa tormenta, fortalecido, y ese paraguas está también en tus seres queridos, en la gente que te quiere, en la gente que te importa y que te demuestra que hay amistad o que te demuestra tu valor también y que se alegra por tus logros. Así que céntrate también en esas personas, como te digo, pide ayuda si la necesitas y tranquila, estate tranquila, tranquilo, porque hay un nuevo comienzo ahí que viene para ti. Acepta que todos tenemos a veces que transitar por momentos duros, pero aunque no veas la luz, vas hacia una noche con estrellas. Es decir, me hablan también un poco de esa esperanza, de que mantengas viva esa esperanza, de que aunque lo estés pasando mal, la luz está ahí, contigo también la llevas. Y que yo siento que tienes una estrella que te guía, ¿vale? Me ha salido aquí la estrella. Así que acepta todo eso, porque me están diciendo que aceptes todo eso. He salido volando la carta de las estrellas. Se me ha caído. Vamos a ver más. Yo estoy sintiendo una energía muy dura en esta opción, también te digo, porque, bueno, pues yo he pasado también por momentos duros y sé lo que es, ¿no? Y a veces duele mucho sanar, pero es que es parte de nuestro aprendizaje y es necesario para pasar etapas, es súper necesario. Y la sanación no es bonita, la sanación no es como a veces la pinta mucha gente de todo bonito, todo maravilloso, todo positivo. Ser espiritual no es ser una persona que siempre está de buen humor, no. Ser espiritual es estar en concordancia con tu ser, con tus valores, con tus creencias, con tener paz interior, aunque no estés bien, porque yo soy humana también y tengo mis momentos y yo llevo, por ejemplo, unos meses también de una transición brutal. He pasado por momentos muy duros, pero aquí estoy. Es decir, bueno, es el renacer después de esa oscuridad también, ¿no? Que a veces confundimos ser espiritual con no cojarse nunca o con no tener problemas. Para nada, es que yo también soy humana, no soy un robot. Y bueno, siempre os cuento un poco mi experiencia porque siento que os puede ayudar bastante, ¿no? Espera, voy a sacar primero estas cartas. Vamos a ver más. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué energía viene para ti en este solsticio? ¿Qué energías te traen este solsticio de invierno o verano? La realidad se refleja en ti. Somos un espejo y al final reflejas cómo estás y reflejas lo que tú tienes, lo transmites afuera con esa luz. Activa la paz y la calma. Estate tranquila, tranquilo. Necesitas también descansar, necesitas reconectar contigo. Construye los cimientos sólidos para que haya esa transformación. La vidente de las buscadoras, videncia, seguridad, suavidad. Sé compasivo, comprensiva contigo también. Una perspectiva superior. Tus ángeles y tus guías están contigo, tus seres queridos fallecidos también. Y sé positiva, positivo. La abundancia y la prosperidad está a la vuelta de la esquina, solo tienes que creer, me están diciendo alto y claro. Y pasar por esto es algo súper necesario, como te llevo diciendo toda la lectura. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué energías vienen para ti en este solsticio de invierno, verano? Es la tormenta. Esas nubes se van a despejar cuando menos tú lo esperes. Siento que es como que vas a tener éxito. Guíate por tu intuición. Tus ángeles y tus guías te hablan mucho. Va a salir el sol, fíjate. Tu suerte va a cambiar porque yo siento que hay veces que piensas que no tienes suerte o que estás como ahí en un proceso de es que no veo la luz. Pero te dicen que no pierdas la ilusión con esta niña, que expreses tus emociones. Siento que van a llegar buenas noticias para ti próximamente, no tardando mucho. Corta y limpia con esta escoba con aquello que no te compensa, con aquello que te da sufrimiento. Y siento que también te dicen que conectes con tu interior mucho, que fluyas, ¿vale? Que fluyas, que te trates muy bien, que tengas detalles contigo, ¿vale? Y que te cuides mucho, que subas tu autoestima y tu amor propio. Vamos a sacar algún... Mira, ya se me ha caído una carta.
¿Alguna carta de los animales de este oráculo que me gusta mucho? A ver qué te quieren decir. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué energías te traen este solsticio de invierno-verano? Abundancia, bisonte, bisonte sagrado. Cúbreme con tu sabiduría, manténme cálido a través de las tormentas de la vida. ¡Qué importante! Se me ha caído volando. Llena mi vida con bondad, enséñame el camino de la gratitud y la oración. Fíjate que se me ha caído volando, tanto que te estoy diciendo lo de la tormenta, es que aquí nada es casualidad. Conocimiento interior, ganso. Eres un viajero valiente. Tu alma conoce el camino, confía en que alcanzarás tu destino. Los amigos leales siempre están contigo, no te preocupes, estás bendecido. Déjate volar. Fíjate qué bonito. Lo que te decía de las amistades, de la gente que aporta, que te quiere, que te cuida. Cantante, ballena jorobada, canta canciones de sanación para el mundo. Tu navegación interna te guía con elegancia, nada puede detenerte o alejarte de tu objetivo. Alinea con tu propósito y el poder de tu alma. Alíñate con eso. Cantar, súper importante. Cantar aleja las penas, es lo que dicen, ¿no? Pues canta esa canción que te da buen rollo, o canta esa canción que conecta contigo, o con algún ser querido fallecido, o con alguien que te da esa energía. No sé, cantar a mí me viene muy bien. Milagros. Me han dicho, saca otra carta. Colibrí. Eres el portador de la alegría. Bendices al mundo con positividad y amor. La energía se eleva en tus alas brillantes. Difunde el milagro de la felicidad. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué quieres que te diga? Qué bonita carta. Milagros. Vienen milagros para ti. Solamente tienes que creer y confiar. Me dicen, por favor, no te detengas. Bueno, detente para descansar, ¿no? Pero no te detengas, no pierdas la esperanza, es lo que me están diciendo alto y claro tus ángeles y tus guías. Las cosas van a mejorar, porque estés atravesando una tormenta no quiere decir que sea eterna, ¿vale? Es temporal. Las tormentas se terminan, las tormentas no son para siempre, no son eternas, me refiero. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, corazón azul. Hasta aquí tu lectura. Muchas gracias. Espero que te haya resonado. Dime qué opción has escogido. Corazón en comentarios, por favor. Corazón amarillo, corazón azul. Puede ser que igual te resuenen ambas, porque igual estás atravesando ahora una tormenta, pero en la opción número 1 igual ya estás saliendo de esa tormenta. No sé, puedes tener mensajes en las dos. Así que si quieres también te invito a ver el corazón amarillo, si te apetece, ¿vale? Suscríbete al canal, coméntame qué opción has elegido, dale un me gusta, comparte con alguien mi enlace si crees que le puede ayudar o servir. Gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí de verdad de corazón. Opción número 2, corazón azul, un consejo para ti. Sigue tus sueños, por favor. Es que yo siento que en esta opción a veces es como que has tirado la toalla o te has rendido o has pensado que no es posible pues a lo mejor conseguir ciertas cosas o que te has desanimado muchísimo y te dicen, confía, y tus ángeles y tus guías me están diciendo algo claro, sigue tus sueños, por favor, no te desanimes, no pierdas la esperanza, la estrella está contigo, hay luz en tanta oscuridad, ¿vale? La luz también está contigo con ese ermitaño, la llevas contigo, prosperidad y abundancia. También te dicen que te relajes, que te tomes a lo mejor una taza de té, un chocolate, que estés contigo, con tu compañía, que integres pues tu forma de ser, tus virtudes, tus defectos, que te quieras tal y como eres, ¿vale? La sanación es un proceso, como te digo, difícil a veces y complicado, pero la abundancia y la prosperidad viene para ti. Y no, por favor, no desistas. Sigue tus sueños, por favor. Lo que me dicen alto y claro y por favor, no te desanimes y busca ayuda si la necesitas, ¿vale? Por favor. Opción número 2, corazón azul. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado y que te haya resonado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo grabar el vídeo o subirlo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Muchísimas gracias. Que tengas un feliz solsticio, ya sea de invierno o de verano, y todo lo mejor para ti. Gracias. Hasta pronto.